Yo soy la doctora Blanca Castelló, le doy la bienvenida a Shalom Sunset Dental Care con la nueva tecnología de Fast Braces. Bienvenue dans Shalom Sunset Dental. Nous offrons Fast Braces avec nouvelle technologie. Welcome! Les anuncio un libro maravilloso que está por venir, que es La Cábala y el Libro Rojo. Y en este caso vamos a tener la colaboración y la sabiduría de nuestro rabino, el doctor Denis Lebrón. Y como coautora a Felicia Jiménez, la destacada periodista venezolana. Eso es todo. Suscríbete, es importante que lo hagas. Buenas tardes, Shalom Alejem, soy Felicia Jiménez y sean bienvenidos a nuestro programa Por el Camino de la Torá. En el segmento de hoy estaremos aprendiendo sobre la evolución del alma a través del estudio de la Torá para recibir Cábala. Todas las ideas difundidas sobre el cuerpo y el alma pueden combinarse en tres teorías diferentes: la teoría de la fe, la teoría del dualismo y la teoría de la negación. Y nos preguntamos, ¿cuál es el concepto de alma? Para muchas personas es entidad abstracta, considerada la parte inmaterial que junto con el cuerpo, que es la parte material, constituye el ser humano, atribuyéndole la capacidad de sentir y crear. Para los creyentes es la chispa divina de Hashem, entregada por nuestro Creador al principio de nuestra vida. O sea que el alma es el principio de nuestra vida. Es la esencia inmaterial que define la individualidad y su humanidad. Y a la luz de la chispa divina, como dije antes, esa luz tendrá un poder para cada individuo dentro de su ser. Pero para poder entender más sobre el alma y su evolución, tenemos a nuestro querido rabino Denis Lebrón, especialista en Torá y Cábala del Templo Sefardita Jerusalén, para explicarnos de una forma breve el funcionamiento del alma humana y cómo evoluciona con el estudio de la Torá. También vamos a aprovechar la ocasión que tenemos a nuestro rabino para que nos detalle y nos explique un poquito más acerca de la Torá, por qué debemos leerla, qué significado tiene la Torá y qué significa la Biblia, y cuáles son los 5 libros del Pentateuco. Así que con ustedes, nuestro querido rabino Denis Lebrón. Hoy vamos a hablar acerca de la evolución del alma, Torá y Yeshua. En general, hay 5 etapas en la revelación de la sabiduría de la Cábala. Cada una aparece y podríamos decir incluso codificada dentro de un texto en particular. La Cábala analiza todas las cosas de nuestro mundo, especialmente aquellas que se relacionan explícitamente a lo que es la Torá, en concordancia con modelos básicos predefinidos que derivan de un estudio profundo de lo que es la Torá. Naturalmente, estas 5 etapas son significativas y deben de ser analizadas basándose en los 5 niveles ascendentes del alma. Vital, Nefesh, número 1. Segundo, espiritual, Ruach. Tercero, respiración, la dimensión intelectual, lo que es Neshama. Cuarto, el viviente, la conexión suprarracional del alma con Dios, Hayá. Quinto, el único es uno con Dios, Yehidah, Leyedah. Y este nivel brinda el poder de la total autosacrificio, lo que es el Kiddush Hashem, porque es siempre uno con Dios, ya sea investido en el cuerpo o no, Yehidah. 1. El libro de la formación. El texto que revela la primera etapa que corresponde al nivel vital del alma es el libro de la formación, lo que es el Sefer Yetzirah. De acuerdo al judaísmo,
la sabiduría en este texto es atribuida al primer judío, Abraham. Respecto a su tamaño, es un texto relativamente corto y la mayoría de su contenido aparece como frases enigmáticas, quedando claro por su lenguaje que tiene, por cierto, un origen muy antiguo. Explícitamente, esto significa que la sabiduría contenida en este libro antecede a lo que es la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Sin embargo, tradicionalmente la edición final del libro al que podemos acceder en la actualidad fue compilada en la generación anterior a la destrucción del segundo templo, siglo I de la era común, por el sabio más grande del periodo tanaico de la Mishnah, Rabí Akiva. Este fue también el maestro y educador de Rabí Shimon bar Yochai, el autor del Zohar, literalmente el libro del resplandor. 2. El Zohar. Al contrario del libro de la formación, el texto que revela la segunda etapa de la Kabbalah, lo que es el Zohar, es muy largo. Su contenido está estructurado primariamente como una interpretación de la Biblia en general y de la Torá, de los 5 libros de Moisés en particular, que son Génesis, el primero, Bereshit en hebreo, Shemot, Éxodo, Levítico, Vairá en hebreo, Números, Bamidbar en hebreo y Deuteronomio, lo que es Devarim en hebreo. El Zohar, si bien habla en un lenguaje menos enigmático que el anterior, es estructuralmente variado. Algunos de sus contenidos aparecen como el relato de una historia y algunos como un análisis profundo de los mundos superiores, el reino de la Sefirot, la manera en que están evolucionando en figuras, lo que es para su fin, persona espiritual, 2 de los mundos, manera que están evolucionando en figuras superiores, de los mundos superiores, y hay algunas partes del Zohar, como Hidra Raba, Hidra Suta, que permanecieron casi completamente incomprensibles hasta que el Arizal del siglo XVI arrojó luz sobre ellas. En el cuerpo completo de las muchas escrituras que componen lo que es la Torá, el Zohar es considerado un midrash, un discurso homilético o hermenéutico de la Torá. Y a veces se hace referencia al Zohar como Midrash Rashbi, un acrónimo del nombre de su autor, Rabí Shimon bar Yochai. Aunque fue compuesto originalmente por su autor en la segunda centuria, el Zohar no fue publicado abiertamente sino después de 1200 años. Durante este término fue pasando de maestro a alumno. Inmediatamente luego de su revelación, el Zohar se esparció por el mundo de la cultura judía y muchos de los sabios cabalistas comenzaron a tratar de revelar sus secretos interpretando apropiadamente sus miriadas de alusiones y metáforas. Esto continuó durante casi 200 años, hasta que este proceso llegó a su cenit con el trabajo de Rabí Moshe Cordovero, conocido por su acrónimo el Ramak. 4. El árbol de la vida, con el trabajo del Ramak y otros sobre el Zohar, fueron revelados muchos de sus misterios, pero sin embargo los conceptos y enseñanzas más profundos no pudieron ser penetrados por la mente humana sola, si no hubiera sido inspirada de arriba por el Todopoderoso. El santo Ari, el acrónimo de Rabí Isaac ben Shlomo Luria, fue el alma nueva, enviada desde lo alto y elegida para revelar esto. El Ari arregló el pueblo del Ramak, la ciudad santa de Safed, y el mismo día que el Ramak falleció y fue sepultado. Más allá de tener la capacidad intelectual
y el conocimiento de sus predecesores, el Ari tuvo el mérito de recibir una revelación completamente nueva de la sabiduría del cielo. Aunque esta nueva sabiduría podría ser enseñada independientemente, el Ari prefirió recurrirla como una interpretación del Zohar. Esto es enseñarla a un contexto del lenguaje y el estilo del Zohar, y las enseñanzas de Ari fueron entonces compiladas en el texto titulado El Árbol de la Vida, Etz Haim. Tan abarcadas y penetrantes eran las enseñanzas de Ari, que un estudiante de Cábala que no haya estudiado aún el quinto nivel de la Kabbalah podría decir que el trabajo clásico para el estudio de la Kabbalah en nuestras generaciones es el árbol de la vida. En la evolución del alma, todo es alcanzado por comparación. Al comparar los atributos del Creador con los nuestros, nos damos cuenta de su poder y de nuestra bajeza. Uno necesita estar de ese modo al tanto de su magnificencia y su omnipotencia. La fe significa sentir al Creador y su presencia. Todas las almas pasan a través de los siguientes estados. La fase que precede, número 1, la fase que precede su descenso a nuestro mundo. 2, la fase durante la cual son dotadas con cierta deficiencia llamada egoísmo. Eso es lo que las almas perciben como la encarnación física. 3, la fase durante la cual las almas se perciben a sí mismas y al universo espiritual completo después de la consumación final. La fase que precede al descenso inicial del alma llamada Olam Ein Sof, el mundo sin fin, donde las almas reciben sin límite la luz del Creador. Después el alma es embestida con egoísmo y desciende al Olam Hasé, lo que es a este mundo, en el cual su unión al mundo espiritual es remota, y allí el alma no siente más al Creador y no percibe más su condición previa. Este mundo se refiere a la percepción del momento presente, o sea, la parte de la creación del Creador que percibimos por medio de nuestros órganos sensoriales. El egoísmo es colocado dentro de los sentidos y el siguiente nivel es alcanzado al poner bajo control los órganos sensoriales, y al ser un nivel alto lleva una percepción de la creación más amplia. Este nivel es sentido antes del proceso de alcanzar el mundo por venir y el mundo que percibiremos supersensorialmente, que es lo opuesto al real en que vivimos. Un examen atento a las escrituras de Baal HaSulam puede ayudarnos a entender el proceso porque atravesamos a cada momento. Por ejemplo, en lo que nos concierne al comportamiento espiritual del hombre, el ascenso solo puede seguir la línea central, el comportamiento no polarizado en uno de sus extremos, y la progresión a lo largo de esta línea central establece la condición en la cual las escrituras, lo que es la Torá, Creador, Israel, emergen en una sola cosa. Vemos en los escritos de lo que es el Brit Hadashah, en lo que es el Nuevo Testamento, que todas las personas le decían al rabino de Nazaret, Yeshua, le llamaban por supuesto rabino. Rabino significa maestro de Torah. Para poder reconocer cuál era el oficio, la profesión de Yeshua, el rabino de Nazaret, que muchos conocen como Jesús, sin lugar a dudas, hay que estudiar las tradiciones, costumbres y estilo de vida de los judíos del primer siglo. Para empezar, debemos explicar qué significa el término rabino. Con esto estamos demostrando que Yeshua, el rabino de Nazaret, que muchas personas conocen como Jesús, era un maestro de Torah. Porque en Juan capítulo 3, versículo 2, también se le llama, por supuesto, rabí, y hay muchos textos bíblicos que lo corroboran. Para empezar, debemos explicar qué significa el término rabino y cómo era utilizado.
La palabra rabí o rabino se deriva de la palabra hebrea rab, que significa más, mucho y grande. En los tiempos de Yeshua, al que muchos conocen como Jesús, vemos que era reconocido por todos, o mejor dicho, por toda clase de personas que se dirigían a él como rabí. En Mateo o Matillahu en hebreo 19:16, un hombre rico lo llamaba rabí. Lucas Hillel 12:13, una persona común lo llamaba también rabí, al rabino de Nazaret de Yeshua, que muchos conocen como Jesús. Lucas Hillel 19, capítulo 19, verso 39, un fariseo lo llamaba rabí. Lucas 20, versos 27 al 28, capítulo 20, versos 27 al 28, un saduceo lo llamaba rabí. Algo típico de los rabinos del primer siglo era que viajaban de un lugar a otro enseñando y dependían de la hospitalidad de las personas. Ellos enseñaban en las afueras o campos, en los pueblos, en las casas, en las sinagogas y hasta en el templo. Cientos y hasta miles de rabinos circulaban en la tierra de Israel en el primer siglo. La mayoría de las veces enseñaban en las plazas de los pueblos o bajo un árbol, y otras veces en las casas. Aunque Yeshua una gran parte de las veces enseñó en las casas, como dice Hillel, capítulo 10, versículo 38 al 42, también enseñó en las sinagogas. Eso lo podemos corroborar en Matillahu, capítulo 4, versículo 23, Lucas Hillel, capítulo 4, versículo 16. Y hasta en el templo, Mateo, capítulo 21, versículo 23. También lo vemos enseñar en las afueras o campos. Matillahu, capítulo 14, verso 13. Y el capítulo 15, verso 29. Otra práctica de los rabinos era el hacer discípulos o talmidines. Ellos estaban interesados en cambiar la vida de sus discípulos, de enseñarles, como ellos decían, a tomar el yugo de la Torá, que en términos rabínicos quería decir aceptar el reinado del Eterno en la vida de uno. Vemos que Yeshua, rabino de Nazaret, que muchos conocen como Jesús, también utilizó este término. En Matillahu, capítulo 11, versos 29 al 30. Hacer muchos discípulos, hacer muchos talmidines, es uno de los 3 dichos más antiguos que encontramos en el Talmud, Avot 1.1. Ellos escogían y seleccionaban a un número de discípulos para entrenarlos en lo que es el estudio de la Torá. Se dice que el maestro del rabino Shaul Pablo Gamaliel tenía hasta 1000 discípulos que estudiaban con él. Un rabino podía tener diferentes tipos de discípulos, los que estudiaban con el rabino por un corto tiempo y los que estudiaban por largo tiempo con el rabino. Significaba viajar constantemente. Para esto significaba viajar constantemente por caminos polvorientos. Por eso encontramos en el Talmud un comentario que dice: que tu casa sea un lugar de reunión para los sabios. Cúbrete con el polvo de sus pies y bebe de sus palabras sedientamente. Avot 1.4. Cúbrete con el polvo de sus pies. Se decía no solo porque el discípulo al caminar junto con su rabino prácticamente se llenaba del polvo que el rabino levantaba al caminar, pero también porque era costumbre sentarse a estudiar a los pies del rabino.
Una persona sentada a los pies de un rabino significaba que era un discípulo del rabino. Por ello vemos que Yeshua le dice a Marta que María había elegido lo mejor, es decir, ser una discípula de Yeshua. Lucas Gilel, capítulo 9, versículo 38 al 42. Y surgió la práctica de invitar a alguien a tu casa y lavarle los pies. Yeshua llegó a ser un maestro de Torá, reconocido por todo tipo de personas. No cabe la menor duda de que con todos estos textos bíblicos que hemos mencionado, usted no debe de dudar la importancia de lo que es la Torá para Yeshua, para todos los descendientes de Israel y para el mundo. Y que Yeshua, por supuesto, fue un fiel servidor de Dios, enseñando Torá y practicando Torá. Que esta enseñanza llegue a su corazón, lo llene de luz y bendición, y que guíe el camino de su vida. Shalom y bendiciones. Shalom alejen para todos. Recuerden, suscríbete, vuelve a tus raíces hebreas, vuelve a la Torá, vuelve al Dios de Israel. Te esperamos en nuestra congregación, en nuestra sinagoga. Bendiciones para todos. Shalom alejen. Cuando el alma divina se revela en el judío, incluyendo el judío gentil, o sea, aquel judío que todavía no está ligado a Hashem a través de los aspectos universales de la Torá, ambos sentirán un amor incondicional hacia todas las creaciones de Hashem, porque han comprendido que en todo hay una chispa divina del Creador. Estas personas amarán el bien y la luz que existe en el mundo y rechazarán la oscuridad que oculta y pervierte a todo el ser humano. Sigamos orando por la Shalom de Jerusalén, por los soldados de las Fuerzas Armadas de Israel, y recibamos la luz leyendo Torá. No dejemos de leer Torá. Con las revelaciones y las conexiones que vamos a tener entre nosotros y el Creador, estaremos ampliando nuestros conocimientos y nuestra sabiduría. Shalom, Orahá, hasta la próxima entrega.